Bueno, voy a hablar del cuento sobre el candor de Padre Brown de la honradez de Israel Gould. Esto está dedicado a la memoria de Ernestina Páez, que nos da mucha pena que haya muerto, y un deseo de que nuestros hermanos venezolanos puedan recuperarse lo más rápido posible. Y también para que todos los perritos y gatitos que están perdidos vuelvan a sus casas. Bueno, en un castillo de Glenside, en Escocia, vivía un lord, el lord de Glenside, que no me cuesta pronunciarlo. Solamente nadie nunca lo vio en el pueblo, solamente vivía con un lacayo, con un siervo, decían, está hecho en la época coetánea a Chesterton. Y contaba Chesterton que todos los herederos de ese castillo eran un desastre por sus excentricidades. Todos eran súper excéntricos y competían en sus originalidades, ¿no? Y también pasó con este último lord, que, bueno, nunca nadie lo vio, solamente veían al lacayo de él, era un muchacho que hacía todo, hacía de jardinero, de cocinero, compraba las cosas, pagaba las cosas, y era un muchacho que se llamaba Israel Gould, que era un pelirrojo con mandíbula grande, mucha barba y ojos muy azules, medio lelos, así lo describe. No sabía ni leer ni escribir, y la gente no sabía si era sordo o era tonto, pero en realidad era sordo. Bueno, la cuestión es que cuando él dice, todo está escrito con muchísimo humor, ¿no? Que a todos los empleos que tuvo en ese castillo se le sumó el de servidor de pompas fúnebres, porque este hombre murió, y dice Chesterton, vivió enterrado en vida, o sea, nadie lo conoció en vida, y en muerte todos lo vieron, porque este chico lo llevó a la capilla presbiteriana del pueblo. Bueno, la cuestión es que por un protocolo tienen que estudiar, ver los acontecimientos, cómo murió. Entonces van al castillo, y una investigación de Scotland Yard con Flambeau, que era detective aficionado. Acuérdense que Flambeau antes había sido un ladrón, un estafador, pero lo reformó espiritualmente el padre Brown, y entonces después se dedicó a ser detective, igual que el padre Brown. Bueno, el padre Brown se toma una licencia en Glasgow y también va a ayudar. Bueno, van al castillo y entonces empiezan a ver cosas rarísimas, muy extrañas. Por ejemplo, el castillo no tenía luz eléctrica. Creo que en esa época tampoco había, ¿no? De 1910, 1920 habrá sido escrito. El castillo tenía un montón de velas, pero sin candelabros. Después había mecanismos de aparatos mecánicos, como relojes y otras cosas mecánicas, pero no el aparato, sino las partes de adentro, los resortes, algunas partes sueltas. Después, por ejemplo, estaban los lápices sin las partes de arriba, como con los gomines, estaban los gomines sueltos, todas cosas totalmente inconexas y muy raras. Y después una cosa que les pareció gravísima, bueno, velas sin candelabros, bastones sin las partes de arriba, sin las molduras, y una cosa que les pareció muy medio satánica, porque empezaron a tener conjeturas de que era algún rito satánico. Los misales tenían borrado la parte de las aureolas del niño Jesús, y también de la Virgen María, de los santos, las aureolas y otras partes importantes. Bueno, después van al cementerio privado que tenían en el castillo, y bueno, abren un
digamos, una sepultura que estaba enterrada y ven que, bueno, siempre habla mucho de las decapitaciones de los esqueletos, tiene mucho humor negro, Chesterton, que no tenía la cabeza. Bueno, entonces encuentran la cabeza por otro lado, era un muerto que se había muerto hace mucho, ¿no? Era ya el esqueleto, y ven que, bueno, faltaban algunas partes de la este, dientes, bueno. Y ¿cómo se llama? Una de las frases que había dicho eh, Chesterton es que el pueblo escocés valoraba, para ellos, una tonadilla escocesa antigua que decía que la savia, para los escoceses, el oro es como la savia del árbol para la tierra de ellos. Bueno, entonces empiezan a pensar que este muchacho es un monstruo, que practicó cosas raras o que ahí había una secta o que había una secta pagana, porque si bien eran presbiterianos, por ahí pensaban que había grupos que practicaban la religión anterior de los escoceses. Bueno, un montón de conjeturas hasta que le contaron una historia de que este chico empezó a trabajar ahí porque este hombre era muy desconfiado. Y este chico antes, hace muchos años, había sido cartero. Entonces el hombre le había dado, por una carta que le había llegado, le había pagado, él había pensado que le había pagado un penique o medio penique. Pero en realidad, cuando el chico, a todo esto, siempre tiene que, para ir a ese lugar había que cruzar muchos bosques muy oscuros, con muchos pinos, como que era un lugar muy tenebroso. Bueno, el chico cuando llega al pueblo se da cuenta que este hombre le había dado una moneda mucho más valiosa, entonces vuelve y le da el cambio. No es que le devuelva la moneda, sino que le da el cambio. Entonces este hombre dice, por fin puedo confiar en una persona honrada. Eh, no en mis sucesores, sino una persona que realmente se tomó el trabajo, me devolvió lo que era mío, me devolvió el vuelto justo. Así que yo lo voy a nombrar heredero de todo el oro que hay en este castillo. Y como el chico era medio bruto, y lo escribió, ¿no es cierto? Se lo tomó en forma literal. Entonces, claro, todo el oro que había en el castillo lo sacaba de los dientes de los muertos, de las calaveras, digamos, el sombreado que tenía el niño Jesús en los misales era de polvo de oro. O sea, sacó todo el pequeño oro que había por ahí en los candelabros, en los relojes, por eso estaba solamente la parte de oro, y sacó todo eso. Bueno, yo lo cuento muy simplemente, pero es muy, muy cómico. Todas las alusiones que hace el pueblo de Escocia, eh, o sea, él mezcla el socialismo, el capitalismo, las religiones, las críticas a Inglaterra, las críticas a Scotland Yard, a las excentricidades de la aristocracia. Lo divertido es cómo lo cuentan. Bueno, un abrazo.